Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en la que vamos a hacer una presentación de lo que es la economía de la experiencia, o más bien la economía desde la experiencia, porque trata todo lo que envuelve a esas posibilidades que genera la economía para las personas de edad. Sirva este inicio para el agradecimiento por la invitación a este Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud, Internacional de Psicogerontología, y el agradecimiento a la Universidad de Guanajuato y a la Asociación INFAD. La idea de la exposición es trabajar en torno a una serie de razones, propuestas y casos de éxitos que envuelven a la economía de la experiencia o desde la experiencia como se trata un producto o un servicio, es decir, ese recorrido que se hace que mejora el servicio desde distintos puntos de vista y en este caso desde ese paralelismo del recorrido de las experiencias vitales. Vamos a hacer unas reflexiones sobre el razonamiento de ese avance o esa evolución demográfica, las razones sociopolíticas y estas estrategias que se están marcando ahora en estas etapas también, que tienen mucho que ver con el COVID o la etapa COVID y esperemos que sea post-COVID dentro de nada, dentro de un modelo integrador, colaborador, innovador, donde la economía colaborativa y de la experiencia tiene mucho que ver y para ello pues vamos a contar y vamos a trabajar con una serie de casos que se están implementando concretamente en España y en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que cuenta con 1 millón de habitantes y se están implementando modelos que pueden ser útiles y de referencia para todas las personas que nos estáis escuchando. En primer lugar, las razones. Desde luego, el avance demográfico es fundamental, está aumentando la población, viene aumentando desde hace tiempo la población de más de 65 años en el mundo y va a continuar en aumento. En los últimos años se han producido grandes avances en cuanto a salud y esperanza de vida, esta esperanza de vida que también se ve un poco truncada por el COVID, no en vano las últimas informaciones que hablan sobre esta tendencia en España dice que como consecuencia del COVID la esperanza de vida se va a reducir en torno a 1 año, pero teniendo en cuenta esta situación hay que decir que los planteamientos de cara a esa evolución y esa pirámide demográfica, que no llega a ser ya una pirámide, que es más bien una vasija, como veremos ahora, nos hacen ser optimistas, ya que las instituciones científicas, educativas y sociales, que abordan también o engloban a estas instituciones sociopolíticas, pues están estudiando de manera creciente esta población con nuevas propuestas y nuevas iniciativas. Está claro que existe un riesgo sociodemográfico por este avance y esta necesidad que hace necesario tratar todas estas políticas desde una manera y una perspectiva importante y con esa sensibilidad que hace necesaria o que deben abordar, se debe abordar desde las instituciones y concretamente aquí, si me centro ya en la población de España, con una población que supera los 47 millones de habitantes a fecha 1 de enero de 2020, vemos cómo el avance hacia 2043, si nos paramos en 2020 y venimos desde el año 1993, pues convierte esas pirámides poblacionales en una vasija, donde se hace grande arriba y una de las razones que justifica que se haga grande arriba es precisamente esa generación del baby boom que en unos países se dio en una fecha y en España se dio en otra fecha, concretamente estaríamos hablando de entre el año 1958 y 1957, pues todas esas personas, cuando acabamos la tendencia y la fecha a la que nos avanzamos a 2043, pues hará que esa pirámide se convierta, como digo, reitero, en una vasija. Asimismo, la densidad de población es muy importante dentro de este análisis y estas razones sociodemográficas. Hay que decir que, y como vemos en la imagen, el número de personas por kilómetros cuadrados donde más se concentra es en la zona este o en la zona centro, en Madrid, en grandes capitales de provincia donde hay más industrialización. Y aquí sí me gustaría hacer referencia, aunque no esté marcada, a toda la península ibérica. Concretamente donde se sitúa Extremadura, que está en la frontera también, junto con otras comunidades, con el país vecino, con Portugal, hay que decir que la raya o la frontera hispano-portuguesa
es la frontera más despoblada de Europa. Y en estos momentos se están estableciendo estrategias para mejorar las conexiones, iniciativas para que sean puntos importantes de transformación y de conexiones viarias y ferroviarias, donde el automóvil autónomo y eléctrico va a ser una de las variables, además de todas estas conexiones que va a hacer que esta zona rayana, que es una zona poco densa en población y pobre, sociopolíticamente también, pues crezca de manera significativa con polos importantes. Ahí, desde luego, seguimos avanzando en lo que son las curvas y vemos la evolución hasta el año, en esa proyección hasta el año 2100 de la población de personas mayores de 80 años, y también en esa relación con los países con más esperanza de vida, que vuelvo a reiterar una mención que he hecho anteriormente. Aquí, bueno, vemos como el tercer país en esperanza de vida sería nuestro país, concretamente España, que está entre los 83 años y 83 y medio, y se va a ver condicionado, al igual que el resto de países, por la pandemia que estamos sufriendo, con lo que la gráfica deberá actualizarse una vez pase toda la crisis. Existen unos efectos asociados a todas estas razones que hemos explicado, tienen que ver, más allá del drama sociológico, con esas necesidades de aumento de gasto público asociado a sanidad, pensiones, pero también la seriedad con que todas las instituciones deben o debemos tomarnos pues todas esas políticas que vayan dirigidas a generar mayores posibilidades laborales, que precisamente la innovación, el talento de la gente más joven se concentre en esos sitios donde existe menos densidad de población también, y eso fluya en torno a la economía y las propuestas. Seguimos insistiendo, y por remarcar también en la presentación y en el momento en el que estamos, en que las personas viven mejor y en mejor estado de salud, pero según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues la pandemia pues va a haber, la idea es que no tire por la borda todos estos avances logrados, y nos exige mayores inversiones en sistemas sólidos de salud y en la red de atención primaria, que son fundamentales y prioritarias en la atención a las personas. Así, en base a estas razones, se están tratando todas las políticas públicas, como aquí en Extremadura. Se están trazando nuevas agendas, considerando también la COVID-19, que tienen que ver con los modelos políticos, de gobernanza, económicos, de desarrollo, climáticos y de sostenibilidad, que precisamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible es una de las variables que está afectada de manera más positiva, es decir, esa parte de confinamiento de la ciudadanía o de menos salida o menos movimiento económico hace que este riesgo climático pues disminuya de manera importante, mientras que otros retos, ya que las agendas están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, pues se vean superados por la pandemia, ya sea las desigualdades, los retos sociales, educativos y en fin, todas estas variables que se incluyen, y haciendo referencia también de manera fundamental a los retos de salud, valores vitales, la optimización sanitaria, la inversión en atención primaria, todas esas necesidades que se requieren. Por tanto, nace un nuevo panorama socioeconómico donde la economía de la experiencia es un modelo colectivo, innovador, inteligente, donde debemos tener en cuenta y partir de ideas que son equivocadas. Es decir, si hablamos de habilidades o de competencias o de emprendimiento, pues actualmente está asociado a una persona joven e innovadora, y desde luego los datos refrendan que no es así. Algunos datos que ponemos ahí y que veis en la proyección nos indican que desde luego todo ese emprendimiento y esa innovación está vinculada a un proyecto vital de la persona, tomando como base el conocimiento. Es muy interesante la reflexión que os dejo aquí de Romaní y Moravec, que habla del paso de las estructuras sólidas a las estructuras líquidas y cómo van a afectar a lo digital, cómo van a afectar al sistema educativo, cómo va a afectar al sistema social, y cómo va a cambiar en esa manera de entender los retos, los diseños, las herramientas o los programas, y esa necesidad, por tanto, de establecer un modelo social basado menos en lo individual y más en lo colaborativo, que al final no deja de tomar las bases de Jeremy Rifkin, cuando decía que la tercera revolución industrial se basa en esta economía colaborativa, porque si hay alguien en el mundo que ofrezca algo,
hay alguien en el otro lado del mundo que necesite algo. Por tanto, desde luego la relación va a ser infinita, en base, por tanto, al enriquecimiento colectivo, a objetivos comunes, a generar nuevas experiencias, que al final lo que persiguen son proyectos vitales mucho más equilibrados para todas las personas. Y centrándonos en algunos casos de éxitos que tienen que ver con patrimonio, con sistemas sociosanitarios, con la universidad, muy importante también, porque entendemos que el modelo universitario futuro tiene va a tener mucha referencia en los programas de universidades mayores. Simplemente atendiendo a la pirámide poblacional vamos a encontrar muchos espacios más comunes y de convivencias que van a mejorar lo que es la calidad universitaria, donde haya una conexión, interconexión más directa entre estudiantes de diversas edades, y desde luego lo van a demostrar estos años y estas tendencias con las que se vienen trabajando, de esta manera de entender el sistema educativo. Aquí os dejo algunos de los ejemplos, como la Asociación de Méritos, que actualmente trabaja en Mérida, que es el punto cero, el kilómetro cero, mejor dicho, de la Vía de la Plata, y basada un poco en la filosofía de Mérida Augusta, una ciudad romana que se creó en el año 25 a.C., pues esos licenciados, esos soldados que venían a descansar a la ciudad Mérida Augusta, estos eméritos, tomando como base estos eméritos, pues hay una asociación en Mérida que lo que trata es de enseñar, potenciar la ciudad y ese patrimonio de la humanidad que es Mérida y que fue declarado por la ONU en 1993. Visitas guiadas por los centros, por el centro histórico, tratando de mejorar y sensibilizar en torno al patrimonio, y desde luego sin límites de edad, que es lo que se pretende también insistir también en esta presentación o en esta propuesta de la economía de la experiencia. Organizaciones sociales que trabajan distintos temas, como una creada en Extremadura en el año 2004, donde personas de edad que han sido referentes en distintos ámbitos y en su etapa de jubilación, pues están aportando en distintas áreas que tienen que ver con la energía, con la economía, con la geografía, una manera nueva de entender nuestra región, de entender Extremadura, para que luego las instituciones seamos capaces de poner en práctica algunas de las propuestas, con distintos foros que se han visto también afectados por la COVID. Ahora, desde luego, las plataformas digitales tienen mucho que ver. Y bueno, otro de los casos que tenemos es un programa que es puntero también e innovador en Extremadura, como es el programa de el desarrollo de habilidades emprendedoras, esa cultura emprendedora que no puede empezar en la universidad, es decir, tiene que empezar en etapas anteriores, y aquí en Extremadura llevamos más de 10 años trabajando esas habilidades, esas competencias en personas jóvenes. Desde la educación primaria casi obligamos a los estudiantes a que interactúen con el entorno y que hagan propuestas de mejora colectivas y no individuales. Insistimos mucho en que la innovación y la creatividad, la manera de entender la sociedad pasa por esas habilidades. Como no puede ser de otra manera, vinculados a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esas 169 metas, y con tutorización también de distintas personas que, como personas que trabajan o que forman parte del colectivo de senior, que han sido referencias en distintos campos, porque también apoyen a esos proyectos que nacen desde el entorno escolar. Todos estos programas se ven adaptados por la COVID, ahí os pongo algunos de los ejemplos más, y sí me gustaría centrarme, ya finalizando, en lo que es la universidad del futuro, que tiene mucho que ver con la universidad destinada y dedicada precisamente en la universidad de los mayores. El aprendizaje va a ser personalizado, va a ser permanente, ya lo estamos viendo. Internet, la principal fuente, las plataformas digitales hacen que cambien el rol del profesor, que ya de esa parte de clase magistral ha pasado a guía, orientador y el que debe generar estos espacios de conocimiento donde la plataforma o las plataformas tecnológicas mejoren la vida y en este ámbito del estudiante. El inglés será la lengua mayoritaria, aunque hoy nos hemos enterado también que el español avanza a ritmos agigantados, con lo que hay también esta parte, y que sirva también como referencia en esta presentación. Hacemos el recorrido por la Universidad Senior, hablando de personas de más de 55 años sin titulación previa, una persona con 55 años que es más que relativamente joven, con distintas iniciativas puestas en marcha en España, como la Universidad a Distancia, que tiene más de 7.000 matriculados, o el programa que tenemos en la región de Extremadura, también, que con 1 millón de habitantes
pues dispone de 8 sedes, 150 profesores destinados a este programa de mayores de 55 años y destinado a 2.500 estudiantes, donde las actividades y la manera de entender el conocimiento pues es una referencia fundamental para toda la universidad tradicional, no solo de Extremadura, sino del continente y del mundo, para que lo tome como referencia, puesto que los estudiantes, además, ahora que requieren más presencialidad que nunca, lo que quieren avanzar es más en ese conocimiento y en esas habilidades, más que en la propia titulación en sí. De hecho, el dato dice que un 30% de los estudiantes no quiere abandonar el sistema en el que se integra la Universidad de los Mayores y donde asisten a clase presencial regularmente, aunque ahora por la COVID pues las clases son presenciales. Y acabo con un proyecto en una localidad de Extremadura de 160 habitantes que no trata de convertir un edificio, un espacio en un sitio viable, agradable, positivo y de desarrollo para las personas mayores, sino que trata de que el pueblo, Pescueza se llama el pueblo, se convierta en un espacio de referencia en el mundo, de trabajo, de desarrollo, de formación, de investigación, de estancia, de espacio para las personas mayores. Es un modelo de futuro que estamos tratando de desarrollar en Extremadura y creemos que es más que interesante. Y dando las gracias de nuevo a la Universidad de Guanajuato y a la Asociación INFAS por la invitación que me ha hecho a que hagamos unas reflexiones en torno a la economía de la experiencia, sí finalizo con esa frase que creo que ilustra lo que hemos venido contando. Para cambiar la sociedad hay que cambiar la intervención de los mayores en la sociedad. Y esto lo dice Pierre Velaz, que fue el fundador de la primera universidad de los mayores en el mundo, donde empezó a trabajar la integración del sistema educativo con la investigación y todas esas propuestas que han venido haciendo viable que se generen mayores posibilidades y donde la economía se convierta en un instrumento para cambiar el mundo, para hacer un mundo más igualitario y desde luego no desde lo individual. Insistimos en que lo colectivo y lo colaborativo es la base de un mundo mejor y más agradable y positivo para todos.